Continuamos esta mañana con la primera epístola de Juan, que nos enseña que conocer a Dios es amar a Dios. Dios es luz, capítulos 1 y 2. Dios es amor, capítulos 3 al 5. Estamos en el último capítulo de esta preciosa epístola que por más de un año nos ha edificado grandemente en su predicación expositiva. Y el capítulo 5 es Cristo relacionados con Dios a través de Él, donde ya hemos visto Cristo el amor de Dios, Cristo el testimonio de Dios, Cristo el pedido de Dios. Y hoy comenzamos el último aspecto de este capítulo 5 y la parte final de la carta. Cristo, el entendimiento de Dios, cubriendo los últimos 4 versículos de esta preciosa carta, del versículo 18 al 21. Así que vamos a leer en voz altifonar. Las personas que quieran colocarse de pie, y si no ahí sentaditos lo pueden hacer también. Vamos a leer 1 de Juan 5, 18 al 21. Dice la palabra de Dios: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijos guardados de los ídolos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por 1 de Juan y por lo que has hecho en nuestras vidas a través de esta epístola. Te pido que sigas bendiciendo, edificando, desafiando a tu iglesia, a tus hijos, edificando tu congregación y exhortando y animando a aquellos hermanos que están en desánimo, y también desafiando a aquellas personas que todavía no te conocen como Señor y Salvador de sus almas. Que haya salvación, que tú uses tu Espíritu Santo y tu palabra y a este siervo inútil para llevar a cabo tu voluntad, exponiendo tu verdad a la luz de las Escrituras y llevando a cabo esa obra de salvación que te pertenece exclusivamente a ti en forma soberana. Te pido la bendición para cada persona que escucha este mensaje en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien. Cristo, el entendimiento de Dios, primera parte. Un pequeño recorderis para hacer el empalme con el pasaje de hoy. Habíamos visto antes en 1 de Juan 5:16 cómo había un pecado que lleva a la muerte. Y que muchos conectaban con el pecado imperdonable mencionado aquí en Mateo 12:31. Dice: por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y habíamos visto esto porque mucha gente ha escuchado y ha aprendido que errar o pecar es humano y por antonomasia amar y perdonar es divino. Nosotros pecamos, Dios perdona, pero el problema es que creemos equivocadamente que Dios nos debe perdonar sí o sí, porque como perdonar es divino, es su función y es su tarea y es su labor. Y vimos en el mensaje, en el último mensaje hace 15 días, que no es así. Solamente que Dios lo hace por gracia y misericordia suya. Es un regalo de Dios su perdón. Así que si Él no perdonara a nadie, Él no dejaría de ser Dios ni dejaría de ser misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él perdona solo por gracia a quien quiere soberanamente. Si Él no lo hace, seguiría siendo Dios, porque no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él.
Por eso debemos valorar completamente su misericordia y su gracia y su perdón. Pero la palabra de Dios dice que el único pecado de muerte que no perdona es la blasfemia, que es difamar, vilipendiar o emplear un lenguaje abusivo, que es lo mismo que insultar al Espíritu Santo de Dios o rechazar, resistir voluntaria y orgullosamente el testimonio del Espíritu Santo. Y esto ligado también a la apostasía, la blasfemia contra el Espíritu Santo y la apostasía, que significa deserción, defección, huida o abandono. Lo que quiere decir que alguien que decía ser cristiano, pero que nunca había nacido de nuevo, sino que creía ser cristiano, abandona la fe que en algún momento profesó. Así que en 2 Tesalonicenses 2:3 dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este pequeño recorderis nos da una idea de lo que explicamos en 1 Juan 5, 16 y 17, los versículos inmediatamente anteriores al comienzo del último aspecto de hoy. Si alguno ve a su hermano, o sea, explicamos y demostramos bíblicamente que es un creyente genuino, cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, o sea, me prostanaton en el griego, que no para muerte eterna, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, ahí está la blasfemia o apostasía. Yo no digo que deba pedir por ese pecador, por ese incrédulo que comete pecado que lleva a la muerte. Toda injusticia es pecado y hay pecado que nos lleva a la muerte. Explicábamos claramente este pasaje para saber que el primer pecador es un creyente salvo por la gracia del Señor, ya tiene vida eterna y podemos orar por él, porque no va a cometer jamás, un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo jamás va a cometer blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ya fue convertido. No va a ser apóstata, no se va a apartar de la fe, puede desviarse, puede endurecerse, viene la disciplina del Señor, pero no se va a perder. No puede cometer un pecado de muerte si ya ha nacido realmente. Ahí está la cuestión. Es que hay personas que creen que han nacido de nuevo y no ha sido así, y por eso terminan desviados, blasfemando de Dios y apostatando de la fe. Así que Dios no nos carga con el deber de pedir por los apóstatas, por los blasfemos. No es nuestro deber orar por ellos como una obligación. Podemos hacerlo y no es pecado hacerlo, pero Dios no lo toma como una obligación nuestra, como un mandato a nosotros. Es decir, no es nuestro deber, aunque podamos pedir por aquellos que están apartados de la fe, sobre todo si son seres queridos y amigos y conocidos, y por este mundo perdido en general, que no acepta el diagnóstico de Dios acerca de nuestra necesidad de Él y su oferta de perdón. Esa negativa que se puede evidenciar ya sea en un rechazo abierto a Cristo o finalmente apostatar de la fe que un día dijo creer. Hoy entonces, como les digo, hermanos, comenzamos con Cristo, el entendimiento de Dios, primera parte, y es el entendimiento de Dios en el nacimiento. Vamos a ver hoy el primer punto de este cuarto aspecto, en el nacimiento, el entendimiento de Dios en el nacimiento. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos, entendemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Esta palabra sabemos es el griego eido o oida, eido, lo sé o lo recuerdo, es lo que significa en el griego koiné. Eido
lo sé, lo recuerdo. Y esta palabra está en el contexto literario, se usa como saber o recordar para comparar. Así es que se emplea ese lo recuerdo, pero ¿para qué lo recuerdo? Bueno, hay gente que lo recuerda para tener un relax o una felicidad, un recuerdo feliz. No, esta palabra específicamente se usa, o este verbo se usa es para comparar, para comparar. Por eso es importante entender gramática para saber a qué se refiere. Es decir, que es usar el entendimiento de Dios en Cristo para comprobar que todo genuino hijo de Dios que ha nacido realmente nuevo no peca. No peca en el sentido claro de no practicar o vivir practicando el pecado como su modo o estilo de vida usual en comparación con la vida antes de Cristo. Y eso lo hacemos cada vez que recordamos cuando Dios nos llama a salvación y podemos recordar cómo vivíamos antes esclavos del pecado, gozando el pecado, practicando el pecado, planeando el pecado, disfrutando el pecado y ahora odiamos el pecado. Por eso dice la palabra de Dios, no peca. También hallamos enseguida aquí en 1 Juan, después de sabemos, dos conjugaciones del verbo nacer. Nacido de Dios y aquel que nació de Dios. 2 veces la conjugación del verbo nacer, que en griego es genao, que significa yo engendro o engendrar o doy a luz. Es decir, aquí este verbo está en la primera conjugación, está en un participio perfecto pasivo nominativo. ¿Qué significa eso? Que está hablando de recibir una acción perfecta, alguien que está quieto y recibe una acción pasivamente, o sea, no hace nada. Y eso nos recuerda que nosotros nacemos por pura gracia del Señor. No es que yo busqué, que yo hice, que yo confié y que yo abrí la puerta del corazón y dije, Señor, entra y salva. No, eso es un error arminiano terrible, pensando que tuvimos algo que ver con nuestra salvación. Es un regalo de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados y un muerto no hace nada. Un muerto está muerto y ya. Dios nos resucita primero, nos da vida espiritual para poder nacer de nuevo. Y todo aquel que nació de Dios, nació en segunda conjugación, está en participio aoristo pasivo nominativo, que es una acción pura y simple. O sea que es una acción que se recibe perfecta y es pura y simple, sencilla, sin tapujos, sin arandelas, sin complicaciones, nació ya, no más. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Creyentes que recibimos de Dios esa acción de nacer perfectamente sin nosotros hacer algo o hacer nada, en forma completamente pasiva, sin aportar ningún mérito, lo que significa que el Señor mismo ejecuta ese segundo milagro más grande de la creación. ¿Recuerdan cuál es el primero? El primer milagro de todo el universo, de toda la historia, es la encarnación de un Dios absolutamente, infinitamente eterno en un hombre. Eso es algo imposible y Dios lo hizo posible en Cristo, se encarnó. Y el segundo milagro es cómo nosotros, siendo raza caída, inmunda, pecadora, podamos ahora vivir en Cristo y Cristo en nosotros. Eso es algo increíble, algo precioso. Así que este es el milagro grande de la creación. El segundo milagro más grande de creación es ese nacimiento espiritual, pero también ese segundo verbo nos indica que esto ocurre en un momento dado, en un momento puntual de nuestra vida. De igual manera, nosotros estando en forma pasiva, es decir, representa el momento de entrada, en este caso, a la familia de Dios, porque Dios nos introduce por su gloria y soberanía a su propia familia a través de la fe que Él mismo nos da para creer de todo corazón en Cristo y en su Evangelio. Y lo
lo que demuestra esto es que Dios ejecuta esta acción soberanamente sobre quienes Él quiere. Por eso la doctrina de la elección en la palabra, muchas iglesias le huyen a la elección. Muchos creyentes y pastores y líderes no entienden la elección, entonces no se meten con ella. Y no, yo no entiendo eso, mejor no toco ese tema. No, pero la elección está, por todas partes está la elección soberana de Dios. Que no la entendamos es otra cosa, pero que tenemos que entenderla o recibirla o escucharla o estudiarla o comprenderla, porque el entendimiento de Dios en Cristo nos da esa capacidad, esa posibilidad de entender esa elección soberana en nuestra salvación. Y eso lo hace Dios. Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, Genao. Él nos da la fe para creer y entonces nos da el nacimiento espiritual. Hermanos, necesitamos la fe salvífica de Dios para creer en Cristo como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Luego, para creer las promesas y las verdades sobre el Señor Jesucristo como el verdadero prometido Mesías, y depositar toda esa confianza en Él como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, creyendo plenamente en la obra, en la cruz de sacrificio total, que cumple totalmente la expiación amplia y suficiente por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, dando a luz esos hijos de Dios genuinos, naciendo nosotros como nuevas criaturas espiritualmente hablando para Él, para el Señor. Y entonces ahí se da el comienzo de una nueva relación con Dios como hijos suyos, engendrados por su poder y su gracia a través de su Espíritu Santo. Dios hace todo. Él lo que hace, lo comienza, lo continúa y lo termina perfectamente porque es soberano. Y eso es algo en lo que debemos descansar. Por tanto, Jesucristo es el fundamento de nuestra conversión y ahora es nuestro fundamento para tener comunión con el Creador y con el resto de todos los hijos espirituales también renacidos por la palabra de Dios a través de la fe en Cristo. Dice 1 de Pedro 1:23, pues habéis nacido, Genao, de nuevo, no de una simiente corruptible, no de la simiente humana, no es un nacimiento físico, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra, mediante la promesa, una simiente perfecta que vive y permanece para siempre. Por eso Cristo es el entendimiento de Dios en nuestro nacimiento, porque nuestro nuevo nacimiento es un hecho acaecido como cumplimiento fiel de las promesas que Dios ha decretado en su palabra y en las verdades de reproducir su vida espiritual en sus auténticos hijos que hemos nacido de nuevo. Algo que ni los más avesados y expertos teólogos, fariseos y escribas de hace 2000 años en Israel pudieron entender, porque sin la ayuda, sin la participación del Espíritu Santo es completamente imposible tener el entendimiento de Dios en Cristo Jesús en ese nacimiento. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios, usando las Escrituras, nos da su entendimiento divino, revelándonos su voluntad bíblica. Dios quiere que todos sus escogidos hijos tengamos en Cristo el pleno entendimiento de un nuevo nacimiento. Por ejemplo, tenemos a Nicodemo, que alguna vez tratamos aquí. Ya habíamos visto en este púlpito el caso de Nicodemo, pero porque debemos recordar una vez más que ejemplos como este nos pueden ayudar mucho sobre el entendimiento divino del nacimiento espiritual. En contexto, les recuerdo, hermanos, Nicodemo era uno de los principales líderes religiosos de Israel y él buscó acercarse a Jesús de noche para no ser visto por sus colegas del Sanedrín por orgullo fariseo o por temor al que dirán. Entonces se fue de noche para que no lo vieran y no lo acusaran de ser traicionero a la causa farisea.
Este hombre no pudo esperar comprobar que Jesús era quien decía ser el Mesías prometido de Israel, esperado por tanto tiempo, y entonces ahora aparece el Señor cumpliendo todas esas profecías que ya ellos sabían del Antiguo Testamento, y entonces él busca hablar con el Señor directamente para averiguar, para salir de dudas y saber si es él el Salvador tan esperado y deseado por siglos y siglos. Pero antes de satisfacer esa curiosidad de Nicodemo, Jesús le llevó primero a una convicción, a una ferviente necesidad de nacer de nuevo, o el nuevo nacimiento. Así que recordemos el pasaje Juan 3 al 10 y después 14 y 15, que dice: respondió Jesús y le dijo, diciéndole Jesús a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo, nacer de Dios, nacer de arriba, no puede ver el reino de Dios. Por eso es un milagro divino y soberano del cielo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua, las promesas y las verdades de la palabra de Dios, el agua de vida, y del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo, o sea, nacer de Dios. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, nacido de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Mucha gente acusa a Nicodemo que no entendía, que era brutico y tal. No. Este hombre era tan inteligente que sobrepasó a muchos de sus colegas. Lo que él está diciendo, Nicodemo está diciendo, y ya les recuerdo, es que lo que está diciendo Jesús de nacer de nuevo es lo mismo, es tan imposible, tan extraordinario, como si un viejo se metiera en el vientre de su mami y naciera de nuevo. O sea, Nicodemo entendía que esto era un milagro tan extraordinario como decir que alguien se puede meter otra vez en el vientre de la madre y volver a nacer. Eso es imposible. Pues bien, él entendió lo imposible que era. Y dice el versículo 14 y 15: y como Moisés, Jesús le predica el evangelio a través de la ilustración de la serpiente de bronce. ¿Recuerdan? En Números, versículos 14 y 15 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, el Mesías, el prometido, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, nazca de nuevo. Es algo milagroso. Por eso el tema central de este pasaje de Juan 3 es el nacimiento espiritual. Tan solo en este capítulo de Juan 3 se mencionan 8 veces como requisito indispensable para pertenecer al reino de Dios, implicando que la conversión o la salvación espiritual genuina requiere que el amor de Dios en Cristo se manifieste a través del nuevo nacimiento, o nacimiento de arriba, o nacimiento de Dios, o nacimiento del Espíritu en los genuinos creyentes. Por tanto, Juan tuvo en Cristo todo el entendimiento de Dios en cuanto a su propio nacimiento espiritual y el nacimiento espiritual de los auténticos hijos de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo lo usa una vez más para retransmitir ese entendimiento que el Espíritu Santo le inspiró años atrás, cuando Juan escribió el Evangelio cerca del año 70 después de Cristo, y ahora lo vuelve a mencionar también aquí en Primera de Juan, unos 20 años después, cerca del año 90 después de Cristo.
el Espíritu Santo de Dios, como autor intelectual de las Escrituras, inspira al apóstol Juan para traer a escena la verdad teológica del nuevo nacimiento otra vez. Por eso, primera de Juan 5:18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios, vuelve y lo menciona, no peca. Y esa frase, nacido de Dios, esa frase se menciona en primera de Juan 9 veces. 9 veces se menciona nacido de Dios, o nacido de arriba, o nacido del Espíritu. 9 veces en primera de Juan. Y en la simbología numérica de las Escrituras, el número 9 significa número de fruto, por la simple razón que 9 son los aspectos o atributos que menciona la palabra de Dios, la Biblia, en cuanto al fruto del Espíritu Santo. Es un solo fruto, pero manifestado en 9 atributos diferentes. Por eso ahí les coloqué Gálatas 5, 22 y 23. Y fíjense bien que va de 3 en 3, como la Trinidad de Dios. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Fíjense bien que estos son los frutos o atributos del fruto del Espíritu Santo en nuestra relación para con Dios. O sea, nuestra relación vertical, nosotros con Dios. Paciencia, benignidad y bondad, que son los atributos del fruto del Espíritu Santo en nuestra relación para con los demás. O sea, es una relación horizontal. Y finalmente la fidelidad o fe, mansedumbre y dominio propio o templanza, que son los atributos del fruto del Espíritu Santo para con nosotros mismos. O sea, una relación radial, personal, íntima. Dice, contra tales cosas no hay ley. Aquí el Espíritu Santo de Dios está usando la metáfora del fruto para describir la conducta de un verdadero creyente mencionada en el Nuevo Testamento por todas partes. Le puse solamente 3 ejemplos del Nuevo Testamento para que veamos cómo la palabra de Dios menciona acerca de ese fruto en alguien que ha nacido de nuevo. Romanos 6:22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Hay un fruto de santificación, nos aparta del pecado, nos aparta de la corriente de este mundo, nos aparta para Dios. Efesios 5:9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, manifestaciones de una conversión genuina a través del fruto, no solo del Espíritu Santo, sino también de estos otros aspectos que toca la palabra de Dios, bondad, justicia y verdad. Filipenses 1:11, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Debemos llevar fruto que glorifique a Dios, que glorifique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan el Bautista mismo declaró el verdadero arrepentimiento que producía un fruto de una conducta ética concreta y evidente. Es algo que se ve, algo real. Ahí en Lucas 3:8 dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento que se ven, que se notan en las personas. Y Jesús prometió que los genuinos creyentes que tengamos en Cristo el entendimiento de Dios en nuestro nacimiento, vamos a ser consecuentes comprendiendo que somos solo ramas unidas a la vid verdadera que es Cristo, dependiendo 100% de Él, y que solo en Él podemos llevar fruto espiritual que le glorifique. Lo dijo el Señor en Juan 15:5, dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos o pámpanos o ramitas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto espiritual, porque separados de mí nada podéis hacer.
Dependemos completamente del Señor. Cristo es tanto nuestra vida física como, por supuesto, nuestra vida espiritual eterna. Sin Cristo no somos nada, no somos nadie. Por eso le necesitamos para entender nuestro nacimiento espiritual en Él por gracia, por medio de la fe. Es decir, cuando entendemos y sabemos que Cristo es nuestro entendimiento de Dios en cuanto a nuestro nacimiento espiritual, entonces vamos a comprender verdaderamente la voluntad de Dios y a vivir consecuentemente a esa voluntad revelada en su palabra, quien quiere justamente que todos sus verdaderos hijos llevemos fruto para la gloria y honra suya. Dice la Reina Valera del 60 en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ojo, una vez más, dice la palabra de Dios, y les recuerdo, es llevar fruto o dar fruto. Deis fruto, dice la Biblia de las Américas. No dice para que produzcan fruto, no dice eso. Es para que lleven fruto, para que carguen fruto, para que tengan fruto, porque es imposible para nosotros producir fruto. Es llevar o cargar fruto. ¿Qué es eso? Pues es ir y llevar el evangelio a otras personas para salvación, solo para la gloria de Dios. Es ir a regar o dar esa semilla del evangelio y de la palabra a otros mediante la predicación del evangelio, la predicación de la Biblia, para que ellos también crean y reflejen la gloria del Señor en sus vidas según la voluntad de la elección soberana de Dios. Fue para eso que Dios nos eligió, para su gloria exclusiva. Por eso es que cada mención de la palabra de Dios, de ese nacido de Dios o nacer de nuevo en Primera de Juan, describe claramente las características que debemos manifestar todos los verdaderos hijos de Dios en forma natural, en forma real, que entendemos y que hemos nacido espiritualmente por medio de la fe, por medio de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Cuando entendemos eso, vamos a empezar a manifestar en forma natural, no en forma forzada. No es amar a los hermanos con una sonrisa hipócrita, ay sí, ya te vi, por dentro odia al hermano. No puede, está engañado, usted está engañado si cree que eso es llevar fruto para Dios. Miremos todas las veces que menciona esto, ya lo he explicado alguna vez, pero lo recordamos una vez más. En Primera de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, Cristo es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que debemos practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Hacerlo bíblico, ajustarnos a las Escrituras, no al corazón, no al sentimiento, no a la emoción, no a la interpretación privada. Yo creo que aquí dice que no, es a lo que Dios explica, lo que Dios dice es hacerlo escritural, lo bíblico, lo justo, practicar la justicia. Primera Juan 3:9: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, lo mismo que estamos viendo esta mañana, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que no practicamos el pecado. Y ahora vamos a explicar un poquito más de qué es esto. Primera Juan 4:7: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y fíjense, y todo el que ama, pero aquí está la palabra agapao, agape, todo el que agapa es nacido de Dios y conoce a Dios. Agapamos o amamos a otros cristianos, no fileamos, porque ese es el amor nuestro natural, que es condicional. El amor agapao es incondicional, exclusivamente de Dios, y lo podemos usar porque Él no lo da, no porque lo tengamos. Además, en 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Creemos que Jesús es el Cristo
y amamos a Dios y a los hermanos en la fe. Eso es algo real. Si no estás viviendo cada una de estas evidencias, hermano, no puedo decirte, hermano, estás engañado, estás engañada. Primera de Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Ay no, pastor, es que me rendí, me arrastró al mundo. ¿Cómo? Si tenemos la victoria en Cristo, ¿por qué te dejas vencer del mundo? Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tal vez no estás conociendo, no estás confiando, no estás creyendo, no estás viviendo lo que Dios dice. Vencemos bajo el poder del Espíritu Santo las tentaciones de este mundo. Primera de Juan 5:18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios, de esta mañana, no peca, sino que aquel que ha nacido de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Dios nos guarda de las tentaciones y del engaño del enemigo, de Satanás y de este mundo. Aquí la pregunta es, ¿de verdad hemos nacido de nuevo? ¿Evidenciamos el nuevo nacimiento en Cristo? ¿Entendemos ese nacimiento para descansar en el Señor y que Él viva su vida perfecta en nosotros en vez de estar luchando, tratando de imitar, tratando de copiar, tratando de forzar? Es descansar en Él y dejar que Él haga la obra en nosotros, porque la palabra de Dios dice categórica y absolutamente que un cristiano bíblico, es decir, un auténtico hijo de Dios, es alguien que ha nacido de nuevo y lo demuestra. Es imposible para cualquier ser humano convertirse en hijo de Dios si no experimenta la regeneración y conversión de su alma espiritual y genuina por fe, y se convierte en un hijo de desobediencia, es decir, un hijo del diablo, a un genuino hijo de Dios obediente y temeroso de Dios por la palabra de Jesús en nosotros y por su obra en la cruz. Dice Juan 1, 12 y 13, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, llegar a nacer de nuevo, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, no es por genealogía, ni de voluntad de la carne, no es por mi voluntad que yo nazco de nuevo, yo quiero ser hijo de Dios, no, ni de la voluntad de hombre, no es que el papá quiere que su hijo sea hijo de Dios, entonces tiene que hacer, no, sino de Dios. Ese nacimiento es de Dios. Por eso hay que entender, hay que tener el entendimiento de nuestro nacimiento. Jesús fue rechazado por parte de los suyos, dice el versículo anterior, en Juan 1:11, y por la incredulidad ciega de ese pueblo de Israel. Pero a todos los que le recibieron, o sea, a los que recibieron sus instrucciones privadas, que se identificaron con su sufrimiento, con su muerte, con su resurrección, les dio el privilegio de manifestar el nuevo nacimiento espiritual en todos aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Este nuevo nacimiento también es llamado regeneración, ahí en Tito 3:5, que es cuando nos imparte vida espiritual para que ahora sí podamos creer en el Señor y tener como resultado esa salvación soberana que Dios da a sus escogidos hijos, y así no solo experimentar la vida espiritual del Señor, sino también su fruto de amor agapao o ágape perfecto, que nos lleva a tener ese verdadero entendimiento de Dios en Cristo Jesús como hijos de Dios, para amar a Dios, obedecer su palabra y por ende para amar a todos los hijos de Dios o hermanos en la fe. Por tanto, Cristo es el entendimiento de Dios en nuestro nacimiento para entender por qué dice lo que dice Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Cómo podemos entender? Hace algunos meses habíamos estudiado un pasaje paralelo a este, que también hallamos la misma preciosa verdad en esta epístola, que para muchos estudiosos de la palabra y creyentes y pastores y líderes de iglesias,
en general presenta cierta dificultad en su entendimiento y por supuesto en su interpretación. Primera de Juan 3, 6, 9, que estudiamos alguna vez hace meses, dice: todo el que permanece en él no peca. Lo mismo que está diciendo primera Juan 5, 18. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La dificultad que presenta este pasaje con el versículo de hoy es que cuando no se conoce la regla más fundamental y básica del estudio bíblico, que es la regla del contexto. Esa es la número uno de todas las reglas, saber de qué se trata, en dónde está diciendo lo que está diciendo la palabra de Dios, la regla del contexto, porque quienes exponen una interpretación equivocada afirman contundentemente, según este pasaje y 1 Juan 5, 18, que el verdadero creyente, según la palabra, no peca. Y lo confirman ahí en otros pasajes que dice el 9: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado y no puede pecar porque es nacido de Dios, etc. En la superficie, estos versículos junto con el versículo de hoy, de esta mañana, parecen afirmar que los verdaderos cristianos no podemos ni debemos pecar en absoluto. O sea, debemos ser santos. Ojalá si fuera, hermanos. Ojalá si fuera. Qué sueño sería ese. Pero en su correcto contexto, Juan no está haciendo afirmaciones perfeccionistas. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho. Se nos olvida que ya pasamos por este pasaje también al principio de la epístola. Primera de Juan 1, 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, quiere decir que somos pecadores, Él, Dios, Jesucristo, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, como si nunca lo hubiéramos cometido, después de una confesión y arrepentimiento sincero. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si alguien afirma no pecar, ya está pecando, es un mentiroso y hace mentiroso a Dios, porque Dios ha dicho que todos somos pecadores, incluyendo a los creyentes, y que no estaremos completamente sin pecado, sino solamente hasta la glorificación final. Por tanto, los cristianos debemos estar confesando nuestros pecados continuamente a lo largo de nuestra vida hasta que el Señor regrese por su iglesia, por nosotros. Por esto mismo, Cristo es el único que puede darnos ese pleno entendimiento de Dios en nuestro nacimiento espiritual, para que permanezcamos en Él y no digamos: ay, pastor, yo no soy hijo de Dios porque pequé. Si fuera así, nadie sería hijo de Dios, nadie. Por eso necesitamos entender esto del nacimiento espiritual. En 1 Juan 3, 6, en la primera parte dice: todo el que permanece en Él no peca, no peca. Y esto implica dos cosas, porque dice todo el que permanece en Él. El verbo permanecer, que es el griego meno, que significa quedarse, vivir en Cristo. Quedarse o vivir en Cristo. Eso es permanecer en el Señor. Debemos entender que permanecer en Cristo es vivir en obediencia a Dios y su palabra para fruto que glorifique su nombre, fruto del Espíritu Santo. Por tanto, como les he repetido, no peca es no cometer o practicar asiduamente algún pecado. ¿Por qué? Porque estaría bajo dominio del pecado.
porque precisamente la pureza espiritual de un verdadero hijo de Dios se diferencia de los demás en la permanencia eterna en la fe de Cristo, para no ser ya más esclavos del pecado y de la muerte eterna. Por eso, si hay un pecado que te tiene esclavizado, tal vez ni has nacido de nuevo. Ay, yo no puedo, es que es tan grande la tentación. Pues no, pues entonces no estás creyéndole a Dios, ni estás experimentando la fe en Cristo Jesús para saber que yo sí puedo decirle no al dulce, no al dulce que me tenía esclavizado y ahora ya no. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo convence a uno y le dice a uno, hágalo, hágalo. Lo mismo con el chisme, lo mismo con la mentira, lo mismo con la pornografía, lo mismo con el odio, la rabia, lo que sea. Eso es algo que debemos tener en cuenta si hemos nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, seguirás siendo esclavo del pecado. No puedes hacer nada hasta que nazcas de arriba, hasta que no nazcas de Dios. Eso es algo real. Por eso ese permanecer de la palabra de Dios, dice Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque ese permanecer y no pecar, que habla primera de Juan, está en indicativo presente activo, que significa un carácter habitual de la persona. Por eso permanecer menos en Cristo es vivir con Él, y no peca implica que no estamos esclavos del pecado. Pecamos porque somos pecadores, pero no nos esclaviza. Podemos decirle no a la tentación la próxima vez que hemos caído y Señor, perdóname, y ya la próxima vez decimos no, gracias, no quiero. Odiamos pecar. Por eso hay que entender que si hemos nacido de nuevo, ya tenemos este indicativo presente activo en nuestro carácter como persona. La persona que permanece en Cristo ya no puede pecar habitualmente, o sea, ya no puede ser controlado como el hábito que antes lo controlaba y lo esclavizaba. El pecado no puede formar parte de su experiencia usual. Pecamos por excepción de la regla, no por una regla general. No, todos los días pecando, todos los días diciendo mentiras, todos los días odiando, todos los días. No, si el pecado es infracción de la ley o vivir sin la ley, el principio gobernante de alguien que ha nacido de nuevo en esta persona, que ha sido redimida por Cristo, es precisamente poder cumplir la ley, poder confesar a Dios permanentemente el pecado y apartarnos de él. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Por eso este principio gobernante de la vida de una persona sin Cristo, que no ha sido redimida por Cristo, es el pecado. No podemos pecar en forma habitual sin conciencia como hijos de Dios, sin convicción del pecado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para confesarlos, arrepentirnos y apartarnos en forma continua. Y ese perfeccionamiento en nuestro andar cristiano implica disciplinas diarias de la gracia divina. Si tú no te disciplinas en leer las Escrituras, en orar, en adorar a Dios, en obedecer a Dios, en amar a los hermanos, en congregarte, en hacer caso a Dios, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios y no puedes disfrutar de esa libertad que Dios te da del pecado. Por eso, aquel que nació de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Así que en el contexto correcto, 1 de Juan 3, 6 a 9 y 1 de Juan 5, 18, al afirmar que los creyentes no pecan y que no practican el pecado, es porque el Espíritu Santo de Dios a través de Juan está hablando del curso general de la vida de un creyente verdadero, que se diferencia de los demás seres humanos en que somos guardados por Dios y tenemos su protección para no ser tocados por el maligno ni perder jamás la salvación. La salvación, cuando es auténtica, es real, ya nació una vez para siempre, no se pierde la salvación si hemos nacido de nuevo. Pero si no ha sucedido realmente,
Pues claro, el pecado te sigue esclavizando en realidad. El orgullo, que es la base de todos nuestros pecados, te seguirá controlando, y por eso no tendrás las evidencias bíblicas de salvación en tu vida. No obedecerás la palabra de Dios íntegramente. Tomarán la palabra de Dios como un buffet, como algo que esto sí me gusta, esto no, tal vez esto lo pruebo, si me gusta lo hago, si no, no. La gente cree que es escoger lo que quiere hacer y desechar lo que no quiere hacer. No desea leer la palabra de Dios, no desea orar, no desea congregarse fielmente, no desea servir, no desea crecer espiritualmente, no desea ofrendar, no desea asistir, no desea muchas cosas. Eso es pecado y está mostrando que de pronto ni ha nacido de nuevo y resiste orgullosamente la voluntad de Dios, sabiendo la verdad, que vamos a rendir cuentas a Dios por todo lo que hagamos y lo que no hagamos en esta vida. Por eso incluso no hacer lo bueno es pecado. No, yo no cometo pecado bueno, pero tampoco está haciendo lo bueno, entonces también es pecado. Eso es algo que rendiremos cuentas al Señor. Necesitamos, hermanos, nacer de nuevo. Necesitamos ser creyentes verdaderos, nacer de nuevo por la fe salvífica puesta en el Evangelio de Jesucristo. Y ahí sí, luego, después de nacer de nuevo, necesitamos dos acciones básicas claves en nuestro andar terrenal. Primero, dice Santiago 4:7: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Este sometimiento a Dios es humillarnos, someternos completamente ante el Señor en una adoración humilde, sincera a Él y a su sagrado nombre. Es depender 100% de Dios. Así como nacimos de nuevo de Dios, así debemos vivir de Dios, dependiendo de Él todo el tiempo. Y en segundo lugar, dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La carne, las tentaciones, el pecado. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pues es nuestra porque Dios nos la da, pero no es nuestra porque la tenemos naturalmente, es porque Él nos la da como fruto del Espíritu Santo en su obra en nosotros. Es usar la fe que Dios nos provee para vivir confiando en esas promesas y verdades, pues Cristo es el entendimiento de Dios en nuestro nacimiento espiritual, lo que nos da la comprensión de que si bien seguiremos pecando hasta que seamos glorificados definitivamente cuando vuelva Cristo, ya la inclinación principal de nuestra vida como reales hijos de Dios nacidos de nuevo no es hacia el pecado, sino más bien nuestra principal orientación y dirección del Espíritu Santo es apartarnos o alejarnos del pecado, confesarlo y apartarnos para ir hacia Dios por fe, en continuo arrepentimiento, en continua humillación, en un amor los unos por los otros, en progreso de santidad personal, creciendo en el temor reverente, creciendo en el conocimiento y gracia de Dios, mientras aguardamos su pronto regreso para que obtengamos nuestra victoria definitiva gracias a Dios. En conclusión, hermanos, hoy empezamos a ver el cuarto y último aspecto de 1 Juan, que nos habla de cómo Cristo es el entendimiento de Dios, y ya cubrimos el primero de 4 puntos, que es primero en el nacimiento. La próxima vez, Dios mediante, veremos cómo también es en la pertenencia, etc. Así que hemos visto en la palabra de Dios que es necesario que todos los creyentes auténticos entendamos muy bien que Cristo es el entendimiento de Dios en nuestro nacimiento espiritual, porque sin ese entendimiento vamos a vivir derrotados por el pecado, y esa no es la voluntad de Dios para sus hijos, sino por el contrario, que le glorifiquemos con vidas santas, gozosas, amorosas en el poder de su Espíritu Santo. Cuando pecamos, entonces rompemos nuestra comunión pura con Dios, que es en Cristo Jesús. No perdemos la relación legal y natural de padres a hijos, pero sí rompemos la comunicación, la comunión. No perdemos la salvación,
perdemos la comunicación, la comunión íntima espiritual con nuestro Señor. El creyente real confiesa permanentemente, como dice 1 Juan 1:9, y es preservado en purificación. Si no estás viviendo en esa purificación, 1 Juan 3:3 dice: y todo el que tiene esta esperanza, esa fe, esa confianza puesta en Él, puesta en Cristo, se purifica así como Él es puro. Hermanos, si no estamos luchando, peleando en esa santificación, peleando con nuestros deseos, con nuestra carne, con los deseos del mundo, con las tentaciones, con el enemigo, estamos entonces perdiendo el tiempo, creyendo que estamos bien con Dios sin haber nacido de nuevo. A diferencia de un incrédulo pecador que constantemente hace, vive, practica, procura, fabrica, planea, disfruta, etcétera, el pecado, porque esas son personas que no han visto, ni entendido, ni recibido jamás la obra de Cristo por la gracia de Dios en sus vidas como la única esperanza de salvación, porque ellos no consideran que lo necesitan y por eso lo ignoran completamente, y sus vidas son vidas marcadas por la desobediencia y el odio a Dios. El que no es con Dios es contra Dios, no puede ser neutro. Algunas preguntas de aplicación final, hermanos. ¿Comprendemos que Cristo es el entendimiento de Dios en nuestro nacimiento espiritual para esperar esa manifestación de nuestro Salvador? Lo demostraremos procurando vivir en la pureza de Cristo por la fe puesta en Él. Tenemos el entendimiento de haber nacido de nuevo en Cristo para motivarnos a disfrutar su purificación real, total y eterna. Es un gozo poder decirle no a la tentación, no al pecado. Y quien se lleva toda la gloria es Él, porque nosotros somos débiles, sin Él nada podemos hacer. Eso es lo que Dios quiere que hagamos completamente, totalmente, continuamente. Podemos entender la obra infinita de gracia inmerecida de haber nacido por la fe en Cristo Jesús. ¿Realmente lo valoramos? Agradecemos a nuestro Señor por su pureza concedida por la fe, a pesar de la inmensa cantidad de pecados que hemos cometido hasta hoy. Valoramos, hermanos, la promesa de Dios que nos garantiza de ser hechos perfectos por haber nacido de nuevo en Cristo. Entendemos que esto significa que ahora, como auténticos hijos de Dios, somos nuevas criaturas en Cristo por nuestro nacimiento espiritual. Sabemos qué significa ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere, que vamos por esas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si somos hijos de Dios, declaramos ese entendimiento de Dios en Cristo a través de nuestro testimonio de vida, o ni nos diferenciamos con el resto del mundo inconverso, somos igualitos. Como dicen, pertenecemos a la secreta cristiana. Nadie sabe que ese es creyente, nadie se entera. 20 años trabajando en la empresa y nadie sabía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos escondiendo? No nos diferenciamos. Los demás notan que hemos nacido de nuevo cuando vivimos para Cristo en vez de vivir para el mundo. Vivimos la permanente comunión con el Señor por entender nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Muchas otras preguntas, pero por tiempo paremos aquí. Señor, gracias por darnos la vida eterna en Cristo Jesús y habernos hecho nacer de nuevo. Realmente es un milagro del cielo, es un milagro tuyo que podemos dar fe de un nacimiento espiritual genuino. Yo te pido esa comprensión para cada uno de los creyentes verdaderos de este auditorio y de los que escuchan este mensaje. Señor, te pido que te glorifiques en nuestras vidas, porque ya tenemos una victoria real, genuina. Bajo el poder del Espíritu Santo podemos vencer esa tentación y ese pecado. Pero si estamos en derrota, Señor, yo te pido que muestres el engaño en que muchos andan, creyéndose hijos de Dios por haber visto visiones, experimentar calor o fuego en el corazón, experiencias gnósticas o sueños o visiones o cosas de esas que nada tiene que ver con un nacimiento genuino.
Las evidencias son claras, Señor. Permite que estas personas que creen ser hijas de Dios y no han nacido de nuevo todavía, hoy sea el día de su salvación eterna por comprender y entender la realidad espiritual de sus almas. Necesitan urgentemente confiar, apoyar su confianza y esperanza de salvación en la obra de Cristo en la cruz. Que su muerte, sepultura y resurrección sea el pago de esos pecados que comete a diario. Te pido que bendigas el resto de nuestro día y en nuestras vidas, porque lo vivamos por la fe en Cristo Jesús, para la gloria y honra tuya. Por eso lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.